buenas tardes, me llamo José Pérez González, tengo 78 años, nacido, criado en el Var. Yo soy un pequeño empresario, tuve una empresa de ebanistería durante 47 años, 48 mejor dicho, y hemos dedicado siempre al mueble de la producción de la zona del Var, del castaño primeramente, porque tenemos un monte importantísimo que está ahí, el Monte Castañar Gallego, y nuestro mueble fue dedicado siempre a la zona de arriba, Galicia, Asturias y Santander. Aquí hubo una industria muy importante, pequeñita, pero muy importante, que vivían 300 familias del sector del mueble. Parece ser que a partir ya del año 90, 2000, pues hubo otra tendencia de otro tipo de mueble, menos elaborado, menos industrializado, y entonces fue en decadencia hasta que vino las grandes empresas como fueron IKEA, Leroy Merlin, Mercamueble, y absorbieron más del 75% del sector del mueble de la zona esta. Se cerraron la mayoría de las fábricas, todas se cerraron. Eran todas máquinas semi-industrializadas, más bien manual muchas de ellas, y duraron un tiempo hasta el año 2000, 2005, 2008. Vino la crisis y ahí desaparecieron casi todas. Hoy por hoy en el Var solamente queda quizá una que hace cosas más bien de encargo y las otras pues ya están todas cerradas. También tuvo otro factor importantísimo la zona del Var, que tenía agricultura y ganadería. También cayeron, porque aquí los jóvenes no se dedican casi nadie a la agricultura y a la ganadería. Y entonces ese es el motivo que el Var no ha sabido quizás canalizar la zona más importante, que era el sector de la madera, que tenía cestería, tornería, ebanistería y carpintería. Y también tenía cestería, cosas de los cestos. Todavía queda algo que algún señor se dedica a hacer cosas de encargo más bien para turismo. Mi tiempo libre lo dedico, ya soy jubilado perfectamente, hace ya 12 años que estoy jubilado, y me dedico pues a... Tengo todavía el taller, que es un taller que está justamente en el río del Ambrós. Me dedico mi tiempo libre por las mañanas a hacer cosas para mí particulares, para mi familia. Pues hago cosas de encargo para mí, para mis hijas, como puede ser un sinfonía, una mesa de estudio, cositas para casa nada más. Y el tiempo libre, por luego también soy aficionado a la guitarra. Desde pequeño tuvimos un grupo a los 16 años y tocamos mucho por la zona esta del Var y por toda la comarca del Valle del Ambrós. Teníamos un grupo y dedicábamos a hacer fiestas, bautizos, bodas y toda esa historia. Y me dedico también un poquito a hobby mío particular. ¿Cómo fue su infancia en el Var? ¿Hizo alguna travesura? Siempre hemos hecho travesura, todos los jóvenes y jovencitos como vosotros hemos hecho travesura, pues desde pequeño. Antes no había tanta tecnología a punta como hay ahora, el mundo digital, sino antes teníamos un aro y dedicábamos por la acera con un aro y una guía, pues teníamos un palillo para saltar con el palillo y darle. También teníamos la comba, que juntábamos con las chicas como vosotros a la comba o al barranquete de pequeño, y luego travesura pues han hecho siempre mucho en los ríos. Nos íbamos siempre a bañar a los ríos, justamente ahí a la Paloma, que había unos charcos muy espectaculares del río Ambrós, y siempre hacíamos travesura, ¿no? Como los pequeños siempre se hace una travesura, a coger nidos de los árboles, y sucesivamente hacíamos pues cosas, pero cosas muy naturales todas. Y entonces la gente quizás más humilde en ese aspecto, es más humilde. Nos uníamos más los jóvenes con los más jóvenes, los mayores con menos jóvenes, y entonces teníamos más una concordia entre nosotros y los pasábamos muy bien de pequeños. Ahora está todo el mundo enganchado en el mundo digital, en el mundo del teléfono, y ha cambiado, pues eso ha cambiado ya muchísimo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido una juventud bastante bien, lo hemos pasado bien. En nuestros momentos difíciles, nuestros padres nos enseñaron a eso, a tener un respeto a los mayores, a los niños, a todo el mundo, y lo hemos pasado bastante bien. ¿Cuál fue el regalo que más te gustó de los Reyes Magos? Me acuerdo de pequeño que mis padres me echaron pues entonces era las películas del oeste, empezaron a venir en el pueblo, que aquí estaba el cine Juventud Avenida, el cine de teatro Juventud, ¿verdad? Y empezaron a ver las primeras películas, eran los westerns americanos, y entonces me echaron como un rifle, ¿cómo se llamaba? El Winchester, ¿no? ¿Cómo era el Winchester? Un rifle me echaron de recargo, claro, tenía un tapón arriba, y yo desde pequeño le cargaba igual que un rifle y tiraba el tapón al objetivo. Era una ilusión muy importante, sí. Me gustaba mucho los western americanos. ¿Ha cambiado mucho el pueblo desde entonces? ¿Hay cosas que te gustan y hay cosas que no ahora? Ha cambiado en muchos aspectos. El mundo, sobre todo el pueblo nuestro, ha cambiado, pues, fundamentalmente el desarrollo.
Hay muchas cosas importantes como la educación y el desarrollo de los jóvenes, en el mundo digital, el mundo televisivo, ha cambiado todo el aspecto que es global de nuestro pueblo. Antes pues eras un pueblo, se dedicaba mucho más, lo he dicho antes, a la agricultura, a la ganadería, y era mucho más rural, más que ahora. Ahora ya los jóvenes tienen otras perspectivas, otra manera de pensar, y ha cambiado bastante, bastante el pueblo ha cambiado. En algunos aspectos ha mejorado mucho, como tenemos un turismo muy impresionante en Hervás, que es conocido por toda España, Hervás, es muy conocido, pero también ha cambiado en otro aspecto que tenemos una economía muy pendiente del turismo y eso daña mucho a las personas que somos más mayores. Vemos que nuestro pueblo tenía una economía más fuerte en ese aspecto. ¿Cuál era su lugar favorito del pueblo y por qué? ¿Qué tenía de especial? Nuestro lugar favorito siempre era los domingos y los sábados ir al Parque Municipal de Hervás, porque era un parque que tenía flores, tenía mariposas, tenía lo que es la vida viviente de los jóvenes. Allí estaban los jóvenes, los mayores, todo el mundo. Entonces no había la televisión apenas en los años, me acuerdo, los años 50 empezó la televisión, pero todo el mundo era como un atractivo natural. De los sábados, domingos, fin de semana, todo el mundo al parque municipal. Y allí se contactaban, se hablaban con los niños, con los mayores. El parque municipal era una reunión perfecta para contactar con la gente. ¿Qué fiesta o evento recuerda usted con más cariño y por qué? Las fiestas populares del pueblo siempre han sido las populares. Desde el Cristo de la Salud, que es nuestro patrón, pues las fiestas populares en la corredera, donde se hacía la vaca de fuego, que sigue siendo la misma. Y luego también había los festejos de arriba del Cristo de la Salud, que iba la gente allí. Entonces, me acuerdo que entonces no existían apenas los automóviles, los coches, iba la gente con burros, con caballos, como una romería, iban a la ermita. Ahí se comían el bacalao, se comían las cosas tradicionales del pueblo y eran unos eventos muy bonitos, muy llegados al pueblo. Cuando usted trabajaba en la industria de la construcción de madera y de muebles, ¿le fue bien? Pues gracias a Dios, bien, porque tuve una industria, también hemos dicho antes que es semi-artesana, hacíamos un mueble muy elaborado de castaño y muy reconocido en la zona del norte de España, como era Asturias, Galicia, Santander, y se cotizaba bien. Entonces, con eso daba para vivir, mantener la industria y sacar a nuestra familia adelante. Así fue la historia. Que desde entonces, pues el mueble era una base fundamental de la economía de los hogares entonces, distinto como ahora, que hay unas condiciones laborales mucho más mejores para los trabajadores e incluso para las empresas, porque se combina el trabajo con los trabajadores y las empresas. Entonces trabajan como mínimo 10 horas todos los días, de 8 a 1 y de 2 a 7 de la tarde, siempre. Incluso algunos sábados se trabaja por la tarde, algunos sábados se trabaja por la tarde. Luego ya se eliminó el sábado y ya se trabaja hasta el viernes a las 7 y el sábado y domingo ya eran... ¿Por qué se quedó en Hervás y no se fue a otra parte? Pues muy fácil, me quedé aquí porque nacido aquí, criado aquí, mi familia siempre aquí. Tuve un hermano que se marchó a Alemania, inmigrante, recién casado, y estuvo allí 42 años en Alemania. Yo me quedé aquí porque me gustaba. Yo hice los cursos de maestría industrial, hice primero de iniciación, segunda de iniciación y primero de oficial. Y a mí me gustaba mucho la madera, y empecé a tornear allí con los monitores que había y me gustaba la madera. Y mis hermanos mayores montaron un taller pequeñito y de ahí fue cuando yo ya me quedé en Hervás y iniciamos la industria del mueble en Hervás. Por eso me quedé aquí y ahí estaba hasta ahora precisamente, hasta que hemos jubilado ahora, hemos cesado la actividad de la empresa y hasta ahora, hemos quedado hasta ahora. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted en su vida? Pues lo más importante, hay muchos factores como es el respeto, la dignidad de la persona y el respeto a los demás. Y sobre todo la familia. La familia, antes se decía, yo me acuerdo que hice el servicio militar y nos decía un alférez que los tres poderes antes eran el municipio, la familia y el trabajo. Ahora son los tres factores importantes como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son los tres poderes. Antes nos decían entonces yo fui a la mili, que los tres poderes estaban en el municipio, en la familia y en el trabajo. Es una base muy importante porque la familia, estando unida, habiendo trabajo, los municipios tiran adelante y promocionan lo que es la zona y para vivir una vida más saludable. Cuando tú eras pequeño, ¿te gustaba ir por el campo? ¿Tenías algún animal en específico que te gustaba más? Pues sí me gustaba porque mis padres han tenido siempre agricultura. Mi padre tenía una explotación de cereza
tenía también castaña y tenía también pues animales, como tenía el cerdo para hacer la matanza en casa, como siempre. La matanza era muy tradicional en la zona esta de Orvá, siempre tenía 1 o 2 cerdos para hacer luego la matanza, y es un recurso natural para la familia. Y a mí me gustaba también mucho el campo, porque yo los sábados y domingos, no trabajamos en el taller, nos íbamos a ayudar a nuestros padres a coger cereza, a coger las castañas, y ese era un factor muy importante que me gustaba también, estar en el campo. Y nos hemos criado mucho en la zona de Hervás, mucha gente se ha criado en el campo, muchos jóvenes como yo. ¿Hubo algún regalo que le pidió a los Reyes Magos pero que no pudo tener? Bueno, pedíamos cosas que casi imaginamos que eran imposibles, porque entonces pedíamos el balón para pegar una patada al balón, o pedíamos el aro aquel o aquella, o aquel cochecito pequeñito, o aquel tren que era como de madera y le tiramos con una cuerda, pero y otras cosas más sofisticadas pues no estaban a nuestro alcance, porque entonces éramos personas más vulnerables, no había economía como hay hoy, ya todo el mundo tiene su juguete y su historia, tiene de todo, entonces había que adaptarse a lo que teníamos y jugábamos con cualquier cosa. Yo me acuerdo que cogíamos una caja de cartón de cerilla y poníamos un hilo, y ahí se ponía un amigo mío y yo aquí, y nos poníamos como un teléfono a hablar, y se oía un poquito como un teléfono, con una caja, justamente la caja, una resonancia acústica, y casi se oía un poquito y decía, oye, me oye, y así jugábamos de pequeño. ¿Usted cómo vivió las fiestas, que los cabezudos, la vaca de fuego, de pequeño? Se vivía las fiestas muy populares como ahora, desde los cabezudos, la vaca de fuego. Entonces se subía arriba también a hacer la romería, igual que exactamente eso ha cambiado muy poquito, porque todavía en verdad tiene tradiciones muy antiguas que las siguen con las tradiciones. Y desde entonces pues han ido conservando esas tradiciones y todavía se conservan lo que es la romería, las verbenas populares en la corredera, la vaca de fuego, y la gente iba por las calles con las charangas, acompañando a los músicos. O sea que ha cambiado en ese aspecto, se siguen todavía las tradiciones antiguas. Si pudiera cambiar hoy en día algo de Hervás, ¿qué sería? Hombre, yo cambiaré en Hervás muchas cosas. Hervás tiene perspectiva para cambiar muchas cosas, sobre todo vosotros que sois jóvenes, tenéis el futuro de nuestro pueblo, de nuestra región y de nuestra Extremadura y de nuestra España. Había que cambiar muchas cosas, por ejemplo, porque el futuro va, yo creo que tiene futuro este pueblo porque tiene un paisaje fantástico, tiene un paisaje, tiene un clima y tiene una gente que son acogedoras, buenas, pero había que traer otras opciones a este pueblo, había que traer, a pesar de luego que se trae buena perspectiva, como está haciendo el DIVA, que hace buena labor para hacer turismo y muchas cosas más, pero había que dar un impulso importante a esta zona que está un poco abandonada, debido a que esta zona sufrió un cambio muy fuerte cuando la línea férrea de ferrocarril, Plasencia-Astorga, nos la cortaron. Y ahí fue un factor importante, que se fue abajo esta zona, como fue toda la zona del Valle del Ambro, Aldanueva, Gargantilla, Casa del Monte, que llevaban la fruta, la llevaban a Valladolid, a Salamanca, y ahí se vendía en el tren, al día siguiente se vendía en el mercado. Al cortar la línea, Hervás sufrió bastante importante y quedó un poco amortiguada la economía de la zona del Valle del Ambro. Había que otra vez intentar, en el futuro, vosotros quizás lo conoceréis, nosotros no, enlazar esta línea, que es importantísimo, enlazar lo que es la línea justamente, que es una arteria principal, que es Asturias, Castilla, León, Extremadura y Andalucía, que es una arteria principal que se lo está pidiendo ya Europa. Con el tiempo, creo que el Mediterráneo con el Cantábrico van a tener que hacer esa línea forzosa, porque se lo está pidiendo ya. Esa línea va a ser el objetivo principal de la zona esta. ¿Hay algún trabajo que ahora mismo, de ahora, que te parezca muy importante? Hombre, aquí ha cambiado el trabajo, se hace todo mucha maquinaria. Por ejemplo, ya el mueble no se hace como hacía antes, hay maquinaria. Aquí se montó una industria muy importante que fue Cooperativa Artesana Hervasense, que intentó hacer una maquinaria moderna de control numérico para adaptarse a las nuevas tecnologías que había. Y parece ser que le cogió la mala época del 2008, cuando vino la crisis, pues le cogió un mal momento con los préstamos y con toda la inversión, y entonces la fábrica pues se quedó abajo. Pero yo creo que Hervás tiene posibilidades de hacer otras cosas, como no solamente la industria. Incluso tenemos un monte precioso como es el castaño. Lo que pasa es que el castaño aquí ya no tiene salida al castaño, porque la mano de obra es un trabajo muy costoso. Sacar los montes, hacer un entresacado, por ejemplo, los montes de castaño, sacarlo y a cargadero vale mucho dinero, y ahora la madera ya no tiene valor.
No tiene valor porque ya la madera no se fabrica ya en castaño apenas, nada más que la zona de Galicia, un poquito Cantabria y poco más. Además son todas, vienen ya maderas todas, importación de otros países y ya el castaño no tiene tirón económico. Por eso muchos montes están abandonados y ya no tiene continuidad en los montes. ¿Cómo fue tu infancia en el colegio? O sea, ¿cómo viviste tú en el colegio? ¿Cómo eran los profesores? ¿Había comedores? Bueno, el colegio entonces, que el colegio antiguo que tenemos se llamaba Cristo de la Salud, es el colegio que está en proyecto de hacer una residencia de mayores. Es un colegio que había los 6 cursos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y luego pasamos ya a formación profesional. Otros iban al instituto, a Plasencia, a otro sitio a estudiar y ya de ahí a la carrera. Entonces los colegios pues estábamos hasta sexto, quinto, sexto, porque muchas veces los padres necesitaban a los hijos para trabajar en casa y vienen a las labores del campo, en casa, a ayudar. Entonces salíamos antes que ahora. Ahora estáis más preparados que nosotros porque tenéis más estudios, tenéis unos profesores mejores, tenéis una mejor manera de estudiar y mucho más adelantados los estudios. Entonces nosotros estamos supeditados un poco a la familia. Estudiábamos, pero siempre con la familia. Es más, yo me acuerdo que en la escuela de maestría industrial se llamaba la escuela elemental, pasó a ser maestría industrial. Y mis hermanos mayores iban a trabajar al taller y luego por la noche había un curso de noche para formarse en madera, que había madera, forja y electromecánica. Iban por las noches justamente a aprender los oficios. Date cuenta, después de trabajar hasta las 10 de la noche, de 8 a 10, 2 horas para aprender los oficios allí. Y salieron muchos artesanos, salieron muchos carpinteros, buenos ebanistas, buenos tallistas, buenos torneros de la escuela de maestría industrial del Bar. Una pena que la quitaron, se la llevaron a Plasencia o a la formación, esa se llevaron la madera, también se llevaron electromecánica y solamente ahora hay un curso de auxiliar administrativo y algo de cocina o algo así, pero eso era muy importante porque a los jóvenes como ellos mucho les gustaba la madera y de ahí iniciaban los cursos. Era muy importante eso. ¿Con cuántos años usted empezó a trabajar? Yo empecé a trabajar con 17 años, estuve estudiando justamente hasta los 16 y medio, 17, en junio acabé, hice primera iniciación, segunda iniciación y primer oficial. Ahí acabé, mis hermanos ya que eran mayores me llevaron al taller y acabé ya y empecé ya mi carrera profesional en la madera, en el mueble. ¿Qué consejo nos daría ahora para que nosotros podamos cambiar el vaso y todo? Pues el consejo principal os doy un consejo muy fácil, que seáis personas honestas, honradas, trabajadoras y tenéis el futuro muy importante, los jóvenes, que son el futuro de un pueblo, de una nación, que tenéis que hacer el gran impulso, que los pueblos otra vez vuelvan a vivir, que son pueblos que están muchas veces abandonados o están desapareciendo muchos pueblos rurales porque no tienen vida, no tienen jóvenes. En muchas escuelas las han tenido que cerrar porque no tienen ni profesores ni tienen médicos. Entonces los jóvenes, ahí está el futuro, que se queden en los pueblos, que vivan con su familia y que emprendan en los pueblos, aunque sean negocios pequeñitos, artesanos, pero que se queden en los pueblos y vivan con sus raíces en sus pueblos. Me llamo María Luisa Martín. Trabajé en la fábrica del CIE. Entré de 13 a 14 años. Hasta que me casé a los 24, estuve trabajando era urdidora. Es una cosa muy difícil de explicar porque era de hilos. Era liar en los injulios el hilo para hacer las mantas. Tengo 90 años y estuve hasta que me casé trabajando en la fábrica. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeña? ¿Cómo fue tu infancia? A la comba, al diabolo, a los pipos que se decía a los alfileres, con alfileres, a muchas cosas. Íbamos pegando por los picaportes y decíamos, aquí está la de... No, ¿me da usted el plato? ¿Qué plato? El que se chupa el gato. ¿Cuál fue tu mejor regalo de Reyes Magos? Pues una naranja cuando la vi, hija. Una naranja cuando la vi, que no había entonces otra cosa. Yo he tenido siempre muchas ganas de una muñeca, porque me gustaban mucho las muñecas, y se lo veía a otras niñas y yo no la tenía. Y mis hijos, cuando ya he sido ya mayor, ya casada,
Me han regalado una, que la tengo como una niña para ir en la cama. Sí, es verdad. Entonces no había nada. No había nada, se pasaba mal. Yo era la mayor de 8 hermanos y yo lo pasé mal, bastante mal. ¿Ha cambiado mucho el pueblo desde cuando tú eras pequeña? Pues mucho. Ahora viven como reyes las personas. Cuando nosotros no teníamos nada, hijo. No teníamos nada. No teníamos ni para comer. Un poquito. Era el racionamiento que se llamaba. Nos racionaban el pan, nos daban un panecito y teníamos que partirle. Mi madre decía, qué pena que te pida un hijo un cacho de pan y no podérsele dar, porque era un pan pequeñito para 4 personas. Mal, se pesó mal. Le damos la muñeca para que aparezca con la muñeca. Ah, esa es. Esa es la muñeca. ¿Quieres quedarte ahí con el regalo? Esta es la que me han regalado mis hijas. Esta. Ay, que la doy más besos. ¿Cuál era tu lugar favorito del pueblo cuando eras pequeño? Pues nosotros vivíamos, se dice, la plazuela. Ahí jugábamos siempre. Que ahora todavía está, todavía es la plazuela. Que Manolo, el que dice, tenía una carnicería allí, y allí para allí jugábamos. Sí, y Manolo, su madre, nos ayudaba mucho porque tenía la carnicería y nos ayudaba mucho a mis padres, porque éramos muchos hermanos y mi padre ganaba poco. ¿Qué fiesta del pueblo recuerdas tú con más cariño? La del Santísimo Cristo de la Salud, de siempre. Siempre me ha gustado mucho. Y luego ya de mayor, yo estaba en un coro cantando y iba a cantar, y también canté allí, y me ha gustado mucho siempre Cristo y mucha fe. Y he tenido mucha fe y la tengo. Siempre que tengo que pedir por alguna cosa, pido por todos los hijos. ¿Qué se hacían en esas fiestas? Pues entonces, mucho más que ahora. Porque había muchos chozos de paja que hacían, muchos, pero unos pocos de chozos. Y la gente se divertía allí tomando como el ponche, las cosas esas, y era una mosca. Y era muy bonito, se pasaba muy bien. Aunque entonces de joven no nos dejaban nada de todo eso, de beber ni de todo eso. ¿Cuántos años trabajó usted en la industria textil y en qué consistía su trabajo? Pues 11 años y trabajé de urdidora. Es un trabajo muy difícil de explicar porque es de hilo. Es con los hilos para que los tejedores que hacían las mantas se los bajaban, los liábamos nosotros en un injulio, todo por máquinas, claro, en un injulio que se llamaba, y eso se lo bajaban los tejedores para tejer las mantas. Y hacíamos mantas que se llamaban de guerra, que eran para... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Que se llamaban de guerra, pero eran para... ¿Cómo has dicho tú antes? Para los militares, madre. Para el ejército, mamá. Sí, para los militares. Y se hacían muchas mantas y trabajábamos mucho. Se trabajaba por agua entonces. Cuando se hacían balsas, y cuando se acababa el agua teníamos que parar. Era por balsa. Había una turbina y la turbina con esa dirigía toda la máquina. Sí. Y teníamos que parar cuando se acababa el agua. Y después a las 4 de la mañana iba a trabajar para cuando hay agua y cuando no para. Y mi trabajo era urdidora, se llamaba, urdidora. ¿Por qué decidiste quedarte en el bar y no emigrar? Pues porque me gustaba el pueblo y vivía bien. Bueno, bien no, pero bueno, que me gustaba el pueblo. Y mis padres vivían aquí, mis padres, que mi padre es de Baña, pero bueno, vine aquí joven. Y ya estábamos con ya muchos hermanos juntos, ya no íbamos ahí. Y nos íbamos a haber ido a Argentina por una época que dijeron. Sí, ya lo tenían ya eso preparado,
pero luego mis padres no quisieron irse. Pero íbamos a haber ido a Argentina. ¿Qué es lo que te ha enseñado la vida? Pues que ahora se vive mejor, hijo. Que ahora se vive muy bien. Que son reyes, hoy le digo yo a mis nietos, a mis hijos, a todos, que hoy son reyes para como hemos vivido nosotros. Yo lo he pasado muy mal, porque he sido la mayor de 8 hermanos, y lo he pasado muy mal. Y ahora me alegro que mis hijos y mis nietos vivan también. Y ahora es distinto completamente la vida. Antes, cuando yo viví, era muy mala. Lo pasábamos muy mal, muy mal. No teníamos ni para comer. ¿Cuántas horas trabajabas al día? Bueno, en la fábrica 8. En la fábrica 8, luego en casa mucho. Porque como era la mayor de 8 hermanos, venía de trabajar de la fábrica y me tenía que coger la ropa y a lavarla al río. Cansada. Y trabajábamos mucho, mucho. Si pudieras cambiar algo hoy en día del pueblo, ¿qué sería? Cambiar algo hoy en día del pueblo. Sí, antes era más bonito que ahora. Ahora dicen que es muy bonito, pero yo le veo como muy dejado. Ganó el segundo premio, ¿verdad? Y antes era mucho más bonito, ahora está muy dejado. Para mi gusto, vamos. Luego yo, a lo mejor otra gente le gusta más. Yo ahora le veo muy dejado. Antes era más bonito, ¿verdad? ¿Nos cuenta una anécdota de cuando eras pequeña? Pues mira, nosotros, como lo pasábamos hambre, cuando estábamos en la fábrica trabajando y veíamos los cristales que azuleaban por la mañana, cuando trabajábamos de noche, venían azuleando los cristales. Empezábamos las compañeras, ya vienen las tristes. Y pregunta, ¿y qué son las tristes? Cuando me entrevistaron la otra vez. ¿Y qué son las tristes? Pues las tristes son lo que podían los padres darnos, unas sopitas de ajo que nos llevaban a la fábrica para comérnoslas. Nos las calentábamos y nos las comíamos. Y esas eran las tristes, las sopas de ajo. ¿Qué consejo nos daríais a las personas de nuestra edad de hoy en día? Pues muy bonito, ahí están mis nietas. No están mis nietas, estaban ahí. Pues muy bonito, que tengan cuidado, que sean buenas, que tengan cuidado con los niños también hoy, que tienen mucha picardía, ahí está ella, que se lo digo. Y que sean buenas personas, que os quiera la gente, que tengan mucho cuidado con la droga y con todas esas cosas que hay. Y muchas cosas que le digo yo de todo eso, ahí está ella que lo diga, que tengan mucho cuidado, que sean buenas y... Sí, es verdad.